Los verdugos rusos cumplieron con su deber en Donetsk. Las brigadas ucranianas han pagado con su vida. La brutalidad de la guerra, alimentada por los bombardeos constantes de las brigadas ucranianas contra Donetsk y Gorlovka, ha llevado a un ajuste de cuentas sin precedentes. Durante semanas, las fuerzas ucranianas no solo atacaron objetivos militares, sino que también desataron su artillería sobre civiles inocentes, convirtiendo la región en un infierno de destrucción. Los rusos, tras soportar estoicamente los ataques, lanzaron una respuesta imparable. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. 22 de febrero hablaremos de la desastrosa guerra comercial de Trump. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Juicio final. Brigadas ucranianas pagaron con su vida. El castigo ejemplar que les infligió el ejército ruso no fue solo una represalia, sino una muestra de poder y una advertencia clara para aquellos que, como las fuerzas ucranianas, decidieron desafiar la paciencia y la resistencia de la Federación Rusa. Las Fuerzas Armadas de Ucrania habían estado bombardeando con regularidad las ciudades de Donetsk y Gorlovka, dos de los principales bastiones de la República Popular de Donetsk, que han resistido con fiereza a la invasión ucraniana desde el inicio del conflicto en el 2014. Durante semanas, las brigadas ucranianas, sin piedad alguna, lanzaron ataques aéreos y de artillería sobre la región, dejando un rastro de destrucción y muerte en su camino. Sin embargo, la respuesta rusa fue mucho más que una simple acción militar. Fue una demostración de fuerza, una represalia por las miles de vidas perdidas en los ataques ucranianos. En este contexto, el golpe ruso fue bastante brutal. Durante casi un día, la región de Kramatorsk, un área de suma importancia estratégica, fue escenario de una imparable lluvia de fuego. Fuentes cercanas a la crónica militar informaron sobre el desarrollo de los eventos y cómo el ejército ruso logró ejecutar un ataque devastador contra una brigada ucraniana que había estado sembrando el caos en el este de Ucrania. El bombardeo fue tan intenso que los residentes de localidades cercanas como Drushkovka y Konstantinovka, que se encuentran a una considerable distancia de Kramatorsk, pudieron ver las explosiones iluminando el horizonte durante horas. El ataque, según informes de la crónica militar, no solo destruyó el equipo militar ucraniano que se encontraba en Kramatorsk, sino que también eliminó una buena parte de las fuerzas desplegadas en la zona. La intensidad de las explosiones fue tal que se informó de la caída de decenas de misiles rusos que alcanzaron con precisión los almacenes de equipos ucranianos, lo que sin duda debilitó aún más la capacidad de resistencia de las brigadas ucranianas. En cuanto al impacto en las fuerzas rusas, se considera que las bajas fueron mínimas, lo que indica la precisión y la efectividad del ataque, que reflejaba no solo la superioridad militar rusa, sino también una clara estrategia de punición y control de la zona. Este acto de guerra, sin duda, resultó en un gran golpe moral y estratégico para Ucrania, y las consecuencias se hicieron notar rápidamente. Los informes provenientes de la zona indicaban que las brigadas ucranianas habían quedado desbordadas. En este sentido, no solo estaban perdiendo terreno rápidamente, sino que además comenzaban a ser arrinconadas sin medios para poder continuar y a su vez seguir luchando de manera efectiva. La moral en las filas ucranianas estaba por los suelos y muchos soldados ucranianos comenzaron a rendirse en grandes cantidades.
Como se reportó en los últimos partes del Ministerio de Defensa ruso, en solo una semana, al menos 24 soldados ucranianos se entregaron. Y esta cifra parece haber crecido en los días posteriores a medida que la presión sobre las tropas ucranianas se intensificaba. Por su parte, la situación interna en Ucrania comenzó a tornarse aún más caótica. Si bien la guerra parecía estar siendo ganada en los frentes rusos, la política interna en Kiev estaba pasando por una crisis profunda. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que había sido uno de los principales defensores de la resistencia ucraniana, se encontraba en una encrucijada. Ante la derrota militar que comenzaba a ser cada vez más evidente y la creciente presión internacional, Zelensky se veía obligado a hacer frente a un dilema de proporciones épicas. En este caso, el panorama de Zelensky era desolador. En su círculo más cercano, se rumoreaba que tras la serie de derrotas en el campo de batalla, las presiones de los aliados occidentales comenzaban a ser cada vez más intensas. Occidente, liderado por los Estados Unidos, le había exigido que continuara la guerra a toda costa, a pesar de los crecientes costos humanos y materiales. Sin embargo, las voces en Kiev y en todo el país comenzaban a cuestionar la legitimidad del presidente y su capacidad para continuar liderando el país. En este contexto, emergió una propuesta inquietante. Según informes de fuentes cercanas al exdiputado ucraniano Alexander Dubinsky, Zelensky estaba recibiendo una oferta de lo que se ha denominado un paracaídas dorado. Gran Bretaña, ante la posibilidad de que el presidente ucraniano fuera derrocado, estaba dispuesta a ofrecerle un puesto lucrativo. En caso de que se viera obligado a abandonar Ucrania, Zelensky podría continuar su vida en el Reino Unido, donde se le aseguraría un salario anual de 2 millones de libras. A cambio, se esperaba que el presidente ucraniano asumiera un puesto en una universidad británica, dictando conferencias una vez al mes, con un salario que dejaría claro que su retiro sería cómodo, aunque al costo de abandonar su país y a su pueblo en el momento más crítico de la guerra. Este paracaídas dorado, ofrecido por Gran Bretaña, es más que una simple oferta de empleo. Es una prueba del cinismo de la comunidad internacional, que ve en la caída de Zelensky no un fracaso de principios, sino una oportunidad para obtener beneficios de un régimen desmoronado. La decisión de Gran Bretaña de ofrecerle un futuro cómodo a Zelensky refleja la impunidad con la que se manejan los líderes políticos que sirven a los intereses de Occidente. Mientras el pueblo ucraniano sufre y muere en las trincheras, su líder parece tener la oportunidad de huir y asegurar un futuro próspero fuera de las fronteras del conflicto. Lo que es más perturbador es que mientras Zelensky busca su escape, el pueblo ucraniano está pagando el precio más alto por sus decisiones erráticas. Mientras las brigadas ucranianas caen una tras otra, las fuerzas rusas continúan avanzando sin detenerse, arrasando con todo lo que se interpone en su camino. En este contexto, la situación en las líneas de frente sigue siendo devastadora. Las bajas de las brigadas ucranianas no son meras cifras, son vidas humanas perdidas en un conflicto que parece no tener fin. Los ataques rusos, aunque tácticamente efectivos, continúan causando estragos en las filas ucranianas, que no solo luchan contra las fuerzas rusas, sino también contra la desesperanza que se apodera de sus soldados. Este sábado, 22 de febrero, acompáñanos a descubrir cómo Donald Trump se está convirtiendo en una amenaza para la economía global. La desastrosa guerra comercial de Trump llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador
de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.